Bueno, Tincho, contame, ¿cómo viene la mano hoy? Bueno, sé que hoy tenemos dos películas muy particulares que elegiste vos Es verdad, las y por elegí lo yo. tanto voy a sacar yo del medio Sí, con la película Hedwig and the Angry Inch sí. de John Cameron Mitchell, que Ujú, es director, escritor y actor principal, tal cual. y la Todo. traducción vendría a ser Hedwig y la pulgada enojada, Exacto. del año 2001. Ujú, Es una película musical sobre la vida de Hedwig, una cantante de punk rock, si no me equivoco, que es sí, transgénero y está haciendo una especie de gira por Estados Unidos. exacto. Y bueno, a lo largo del musical vemos diferentes canciones y escenas de su vida en las que van explicando cómo fue pasando su infancia, su adolescencia, que fue en la Berlín comunista, Ujú, antes y durante la caída del muro. Entonces, bueno, vemos toda su transformación, la mudanza, su nueva identidad y cómo la consiguió. Este, y también vemos como un pibito le robó sus primeras canciones y la dejó de lado. Y ahora él es un cantante de moda ujú. gracias a su relación con ella. Yo creo que es una película bastante difícil de describir. Hay un juicio de por medio y Hedwig y su banda, las Pulgadas Enojadas, van tocando en las mismas ciudades y muy cerca de donde toca Tommy Gnosis, que es este cantante famoso, Ujú. cosa de ir dando a conocer su historia. No sé si querés agregar algo. No, no, está bien. Tiene bastante musical, eso también, Sí, totalmente. Bastante musical. porque no constantemente estamos acompañando la música, así que como me parece un comentario válido. Paso Eh, entonces, Todo si me tuyo, sí, permitís, a la mándame la ficha. cinematografía. Vamos a la cinematografía. Creo que se dio eso que a veces pasa, sobre todo en propuestas más bien arriesgadas, que yo señalo de que todos los diferentes operadores de la película, sonido, imagen, actuación, guión, estaban en la misma, Ujú, ¿no? Persiguiendo un producto muy particular, muy cuidado y delicado, pero a la vez agresivo y en este caso grosero en algunas partes. Y como siempre en estos casos, pero quizá más que nunca en este, creo que es difícil de lograr algo así. Y se logró desde todos los flancos, en mi punto de vista. De sus diferentes funciones supieron a dónde apuntaban y lograron una pieza sólida. Así que, en mi opinión, es un gran trabajo en equipo para mi gusto. La imagen fue muy especial también, todo fue muy especial, pero ujú. la imagen tenía lindos colores, muy marcados, siempre acordes a los humores, a los climas de la película, generalmente fuertes y violentos, a veces más tirando a cálido, una fotografía muy interesante también, lindos paisajes en algunos casos. Muchas veces en medio de la trama aparecía una canción de la banda acompañando la historia y pequeñas tomas típicas de un videoclip, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los músicos tocando atrás de la ventana, en uno muy puntual que me pareció muy canchero, muy bien producido, como para que no se note una transición entre lo que estábamos viendo de la película y cuando ya estábamos inmersos en el videoclip. Eso a mí me encantó. Ujú. Y sobre todo quiero destacar los dibujos, casi infantiles, que aparecían explicando algunos conceptos de los que trataban las letras de las canciones. Muy de videoclip también, y muy lindos, con mucha ternura, Ujú. dando vueltas en medio de una historia tan fuerte, ¿no? Entonces, Claro. como que era un lindo toque. Creo que los dibujitos tienen mucho de Signs of Sleep, una película que yo alguna vez te recomendé y la recomiendo para quien escuche si conoce esta película y le gustó. Eh, Nada más. En cuanto al sonido, perdón, déjame seguir. Me No, pareció dale. espectacular también, en la misma sintonía que todos los otros componentes, pero igual que en el resto, en la suya, y muy especial y muy único. Y es destacable que los temas tenían una paleta rítmica muy amplia. Eh, Ujú. las emociones que despertaba cada tema, muy, muy diferentes todos, muy variado, te hacía pasar de la ternura al enojo, a la furia, dentro de una misma estrofa por ahí. Entonces, como que muy piola. Después, digo que hubo muchas decisiones y muchos símbolos. El sonido acompañó mucho en los climas. Ujú. Al ser un musical, por supuesto que tuvo muchísimo protagonismo, la parte musical, pero a mí nunca me cansó, por lo menos. Y generalmente los musicales a mí me aburren, porque a los 5 o 6 minutos que por ahí dura una pieza musical, a veces no le suelen aportar demasiado a la trama, sino que están más por el valor estético. Acá le aportaban muchísimo. Este,
la protagonista podía expresar un montón de sensaciones que no podía manifestar de otra manera. Ujú. Y bueno, el poder del arte en su máxima expresión. Y sin gustarme demasiado a mí el género musical que eligieron para la banda, creo que no podía tener el peso que tuvo si tomaban algún otro ritmo, algún otro género las canciones, sobre todo por letras e imágenes, que decían mucho. Ujú. También admito que la banda tenía una versatilidad muy interesante, no era siempre el mismo estilo, y yo adoré esta producción. Así que se mete entre mis películas favoritas. Apa, Cambio. apa, apa, intenso. Yo esperaba alguna pelea o algo, pero si la arrancamos así, bueno, te lo voy a tener que tirar a la mierda. Dale. No, a mí también. Me gustó mucho, digamos, el estilo de esta producción. Me gustó cómo se llevó. Me gustaron eh, desde ya las canciones. De hecho, yo ya conocí una de las canciones de la película sin saber que la conocía. O sea, sin saber que ¿Cuál? era de la película. The Angry Inch, en la que cuenta de su Ah, superación y claro. demás. La que Eh, tocan en el barcito que sí, después se cagan toda trompada. sí, exacto. Mirá vos. Porque una banda que me gusta a mí le hace covers y yo no sabía que provenía de esta película, no porque la conozco desde como el 2006, 2005 más o menos esa canción, así que Wow. imagínate que fue. Mirá vos, qué especial. Ujú. De hecho, ya sabía de la existencia de esta película, ponele, ¿no? Porque por algo se me ocurrió a mí, dije, che. Porque en realidad, o sea, mi idea con esto fue elegir películas que estuviesen muy involucradas con la música, o del tema fuese música, o cosas por el estilo, ¿no? Ok. Em, entonces, eh, la lista de la que saqué, ¿no? De ejemplos de películas musicales, o no musicales necesariamente, pero algunas hablando de música, inclusive algunos documentales y eso, em, me hizo acordar la existencia de esta película. Yo ya hacía rato que la quería ver y demás. Y de repente también fue, wow, recuerdos de la adolescencia de haber escuchado ese Hmm. tema. Y de hecho, cuando estaba viendo porque estaba mirando la película, sonó ese tema y me acordé de ese otro tema y me tuve que frenar la película y me puse a escucharlo, porque Ah, mirá. hacía años que no lo escuchaba. ¿Y cómo se llama la otra banda? Así la mencionamos. Type O Negative. Bien. Eh, bueno, nada, esto. O sea, musicalmente me encantó, me parece que todas las interpretaciones tenían mucho peso, mucho significado en general, muchas cuestiones y como vos decías, esta mezcla con lo que eran eh, la mezcla de imágenes, tanto entre lo que era, digamos, parte del aspecto musical y parte de la historia en sí de la película, ¿no? Y todas estas cosas. Me parece que tenían cosas que generaban imágenes muy interesantes y que además como que eran como que tenían un aire entre lo, digamos, ponerle entre lo surreal de las cosas que pasaban, ¿no? Cuando explotaba la música y demás, la violencia de la violencia de las expresiones y todo eso, pero que, a ver, estuvo bueno verlo y estuvo bueno como mezclaron ambos mundos, ¿no? El de la narración y el de la música. Absolutamente. Con el juego también, como lo mencionaste, lo de la animación también me gustaron mucho, o sea, me parece que en general tuvo mucho significado por todos lados, tuvieron mucho con lo que trabajaron y lo hicieron muy bien. Y, y fue lindo verlo, o sea, digamos, fue lindo, digamos, descubrir estas cosas, eh, porque yo no estaba seguro de cómo venía la mano con la película, o sea, de nuevo, yo te dije, sabía de su existencia, sabía que quería verla, pero también había muchas cosas que desconocía de la película, y fue y sabía que se trataba de una cantante, que tenía una banda y todo eso, no esperaba que hubiese tanto aspecto musical. Entonces, de nuevo fue un descubrimiento interesante, un descubrimiento que me gustó a mí, eh, y lo disfruté. O sea, ponele, no sabía qué esperar de la película y conseguí más de lo que esperaba. O sea, más de lo que venía yo diciendo, bueno, va a ser una película y ya, ¿no? Claramente hubo un montón de exploración que fue interesante, un montón de cosas con las que trabajar y demás. Me está sonando el teléfono ahí en el fondo, no sé si se escucha. No, no. Dale Buenísimo, tranqui. entonces será ignorado.
Este, y fue un placer, digamos, encontrar esto porque, o sea, también, a ver, a mí sí me gustan los musicales, pero siempre un problema, ¿no? Puede ser, onda, ¿te gusta la música del musical o te gusta el estilo, cómo hacen y demás? Y, y viste, entonces puede ser un peligro eso también. Y sin embargo, bueno, en esta película la disfruté, la disfruté mucho, ¿no? En el aspecto musical también. Eh, a mí sí es un estilo que me gusta, me agrada, ¿no? Lo disfruto. Sí, lo sé. Em, entonces estuvo bueno también, digamos, explorarlo desde el punto de vista musical. O sea, están analizando cómo las letras contaban una historia, los ritmos, ¿no? O sea, me parece que generó un montón de sensaciones, ¿no? Más allá del simple punto de una historia, con una temática intensa, podríamos decirle jodida. O sea, estuvo bueno encontrarla así a la película. Y bueno, disfruté mucho todo como mencionamos, producción, estilo, música. Me pareció muy viva, ¿no? Siempre con mucha energía o siempre con la energía adecuada para cada momento. Así que Sí, eso, coincido plenamente. ¿Le doy yo? así es. Bueno, pasamos a las actuaciones, entonces, Ujú, ya destacada la cinematografía. Me parecieron enormes actuaciones. Como decía, muy comprometidos todos con sus roles, no vi puntos flacos en ningún lado. El código de la actuación fue muy particular, pero muy particular, como todo en esta película, muy especial, muy raro, levemente sobreactuado, pero como un código, entonces ujú, todos entrábamos, como si todo sucediera en un videoclip, de nuevo, a veces hasta en cámara lenta. Todos los personajes secundarios se lucieron en ese contexto, nadie se salió de ese código. El resultado es, de nuevo, esta sensación de que todo el mundo entendió de qué la iba esta producción. Se los notó a todos muy cómodos en este juego, pero también muy metidos, sobre todo respetuosos con la historia que estaban contando, que no es fácil. ujú. Los que salían de ese código de leve sobreactuación eran los principales, que estuvieron de lujo, todos con sus diferentes motivaciones y circunstancias, por ahí sin hablar demasiado, exhibían claramente sus pensamientos como el guitarrista y corista de la banda que siempre se lo notaba estar en una y casi no habló nunca, pero uno entendía, hasta entendía cuál era su lucha, sin que el chabón dijera nada nunca. Exacto. Párrafo aparte para John Cameron Mitchell, que creo que lo que hizo acá fue de otro mundo. Me Ujú. puse a fijarme qué más tiene en su trayectoria y no hay otra cosa destacable, o por lo menos que a mí me sonara de algún lado, pero yo creo que requiere de muchísima sensibilidad. No solo Pregunta. escribir, sino dirigir y encarnar algo tan especial y tan delicado. Y lo hizo con muchísimo amor. El tipo conjugó esa ternura a flor de piel, una vulnerabilidad extrema y dolorosa, Ujú. con un personaje totalmente violento, sacado, que parecía que no le importaba nada. Entonces fue muy especial lo que hizo. Y siempre se lo veía roto. Esto quiero destacar. En todo momento tenía la habilidad de parar una escena que por ahí iba a 1000 km/h, quebrar la expresión del rostro y te das cuenta que aún en ese momento de éxtasis el chabón estaba roto, perdón, la Hedwig estaba rota, Ujú. notabas eso. Todo el tiempo tenía ganas de abrazar a Hedwig. A mí me conmovió de principio a fin, Ujú. desde su niñez. Me hizo pensar en un montón de cuestiones que es raro que, que piense porque son completamente ajenas a mí, pero están ahí y está buenísimo que el Ujú. chabón me haga detenerme en este tipo de cosas. Así Ujú. que a mí, en este caso, desde el lado de la actuación también me encantó la producción. Y te lo paso. Dale. Bueno, a mí también me gustaron mucho cómo trabajaron y demás. O sea, me gustó lo que hicieron. Me gustó. Mm, por ahí, qué sé yo, mira, a ver, te diría que un potencial problema de la película es que no utiliza eh, personas transgénero, ¿no? Para expresar Exacto, estos personajes. exacto. De todas maneras, o sea, me parece que fue súper interesante como lo hicieron, obviamente, pero bueno, ya la verdad que tampoco es, no sé, Igual a mí, no es una cuestión que me pertenece, entonces por ahí, bueno, tampoco no lo menciono simplemente porque me parece que es, digamos, una realidad de sí, la que sí. no nos podemos escapar, o sea, es Yo, algo... perdón
perdón que te interrumpa, pero este guitarrista que se termina poniendo la peluca, yo le notaba que era como que tenía una cara femenina y que su barba era casi dibujada. Después no chequeé, Sí, pero es una actriz ah, ahí cisgénero. está bien. Ah, bueno, ok, listo, perdón, seguí vos. No, no, está bien. Este, y fuera de eso, digamos, o sea, me gustó mucho porque siempre hubo como muchas emociones a flor de piel, en momentos que eran por ahí bastante sencillos, ¿no? Que vivían cosas bastante tranquilas y que de todas maneras, digamos, estaba bueno verlo, estaba... O sea, los cambios eran muy sutiles, ¿no? Como esta escena en la que estoy dibujando ahora, que este personaje, el guitarrista, está simplemente con, ¿no? con una peluca y demás, está peinándole y es como que se anima a probársela y demás, y son, digamos, son en escenas sencillas, no hay muchas cosas en juego, pero bueno, es la exploración de los personajes y me parece que constantemente se entiende qué están sintiendo, o sea, cómo se están llevando o qué, digamos, qué los va moviendo, ¿no? O sea, se van viendo las varias emociones que cargan, ¿no? Porque si bien lo que pasa con el grupo es que la mayoría sigue a Hedwig, ¿no? O bueno, es la banda de Hedwig, eh, como que hay otras cosas, hay otros o pequeñas escenas o fijar, ¿no? Las diferentes emociones de los personajes, o sea, obviamente principalmente el guitarrista y demás, pero que a ver, los otros personajes no se quedan atrás o tienen sus características o detalles que los hacen destacar, no es sencillamente la banda y ya, sino que tienen sus pequeñas cositas y y eso, o sea, trabajaron todos en el tono de la película, como vos muy bien decís, ¿no? Esta cosa que no es del todo coherente o realista, ¿no? Que tiene estos detalles surrealistas, porque de nuevo se están mezclando con un musical, entonces siempre es algo, viste, que, mm, que llama la atención o que te deja con escenas que son bastante bizarras. Y, y bueno, de todas maneras se disfruta bastante. Está bueno haberlo visto así. Y, y ver el trabajo, o sea, la cancha que lo pusieron en las varias escenas, ¿no? O sea, obviamente Hedwig tiene un montón de trabajo, ¿no? El actor tiene un montón de trabajo en estas varias escenas. Es complejo, es difícil, es muy emocional. Y y dicho esto, lo disfruté tremendamente. O sea, me gustaron las emociones, cómo interpretaron, como te dije, ¿no? O sea, mi pequeño detalle, ojalá le hubiesen dado espacio a personas transgénero para interpretar estos papeles, pero bueno, acá estamos. Con lo que se hizo me parece que está bien. Me gustaría saber, ¿no? También cuál es la opinión de las personas transgénero de las imágenes Sí, que hay en esta película, ¿no? definitivamente. Pero bueno, tal vez después le pregunte a alguien si ya ha visto la película, la conoce o qué opina. Sí, yo también pensaba en eso mismo. Yo no le encontraba baches, pero seguramente, pero obviamente yo no soy quien para Claro. encontrarle esos baches, porque a mí nada de esto me puede ofender de alguna manera personal, así que me gustaría saber lo que piensa alguien que sí se puede sentir ofendido si hay alguna especie de incorrección, como para Sí, o sea, a tener... ver, qué sé yo. O sea, principalmente sería en la idea, ¿no? Si están interpretados o interpelados de una manera que sea correcta, de una manera, digamos, que Sí, sea fiel, ¿no? A exacto. sus expresiones y demás. Eh, Y ahora que decías esto de que no hay actuaciones, no hay actores trans, me acordaba de Plemia, en la que yo te decía que hubiera estado bueno también que lo hagan sin ningún tipo de audio, para nosotros también los espectadores de la película, pero eso hubiera sido una farsa, porque ser sordo no es ver una película sin audio. Ser sordo es mucho más profundo, así como ser trans es mucho más profundo que actuar en una película. Pero ujú. bueno, de nuevo, es un lunarcito quizás, que bien lo encontraste vos, dentro de una película que está muy, pero muy bien. Claro, sí, 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 ¿no? Este, tampoco es, digamos, que esté mal la expresión, o sea, simplemente es, digamos, es un problema puede surgir, por ejemplo, cuando tenés enfermedades mentales, ¿no? Em, y las personas que se utilizan para trabajar no son personas que sufren
de algún trastorno o alguna Claro. enfermedad, ¿no? O sea, cosas como por ahí está tan en boga eh, a veces utilizar protagonistas que sean, o que estén, mejor dicho, que estén dentro del espectro del autismo y no utilizar eh, a un actor que tenga, ¿no? Justamente, o que, bueno, que tenga características autistas. Eh, Ujú. y qué sé yo, o sea, me parece que es algo que está ahí, o sea, que hay veces que se utiliza muy mal. Recientemente, por ejemplo, salió una película, ¿no? Sobre que supuestamente es sobre una chica con autismo, pero que realmente la verdad que está real costado, ¿no? El Claro. personaje, no es más un vehículo para el resto de los personajes, comillas, normales, puedan no verse realizados a través de ella o de el desafío les representa cuidarla. No. Entiendo. Entonces, es como que los puntos de vista de estas personas muchas veces son ignorados, ¿no? Personas que tienen una experiencia muy diferente por ahí digamos, eh, los actores clásicos, ¿no? Una experiencia de vida muy diferente o tienen otros temas, o inclusive, ojo, no se sabe porque tampoco muchas veces vos ves una entrevista con alguien, ¿no? De alguna película reciente o algo y por ahí te enterás que ellos sufren de ansiedad, ¿no? Tienen OCD, cosas Sí, así, sí, ¿no? Que no exactamente. salen a la luz porque obviamente es una experiencia muy cuidada la del cine, ¿no? Son Ujú. cosas que no son relevantes y demás, pero que digamos, visualizar el esfuerzo que representa, ¿no? Funcionar dentro de las expectativas de cierta sociedad cuando vos obviamente tenés un punto de vista de diferencia o capacidades diferentes que te llevan, ¿no? A tener cierto esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona que por ahí necesita un medicamento no puede recibir ese medicamento para funcionar? Como por decir una persona con eh, OCD, ¿no? Ujú. Es un mundo completamente diferente y es un mundo totalmente desgastante. Y esa experiencia es lo que está bueno que sea, digámoslo, lo más auténtica, consultada, ¿no? Para no representar mal a estas personas, a estos grupos, eh, y darles, ¿no? La visibilidad y el espacio para que se puedan expresar por su propia cuenta, porque encima ya de por sí son personas que usualmente son de aquellas vulneradas, ¿no? Absolutamente. Como yo mencionaba en Atenas, o sea, me gusta que exista la película en sí y que por lo que puedo ver o lo que entendería es que utilizaron a mucha gente de la villa, ¿no? Porque algunas personas casi no parecían eh, estar actuando y demás, era más como que estaban ahí haciendo sus cosas normales, ¿no? Su día a día. Ujú. Eh, entonces también está bueno que esas personas tengan la oportunidad de aparecer en una película y demás cuando después agarrás y mirás una película o las telenovelas argentinas y por ahí son Sí, lo más blanco posible, por ¿no? Dios. A Son ese cosas. respecto, el sábado vi en un programa que se llama Sobredosis de TV, Ujú, que estuvo de invitada, creo que se llama Florencia Trinidad, su nombre legal, y bueno, pusieron un sketch, un compilado de apariciones suyas en televisión en las que habló mucho sobre cómo se trata a las personas trans en Argentina, en los medios de comunicación, y está bastante bueno escucharlo. ujú, Así que lo recomiendo. Y otro párrafo aparte, en Breaking Bad, la serie, sí, el que actuaba del hijo de Walter, que te acordás que tenía cierta deficiencia en las piernas, no me sí. acuerdo cuál era su condición, era un actor que realmente tenía esa condición y el chabón ahora tiene una agencia de actores con ciertas enfermedades y los beca, o mejor dicho, beca a las productoras para que contraten actores Ujú, con esas enfermedades para representarse a sí mismos o a su colectivo, mejor dicho. Me entiendo, parece muy viola que pase eso. claro. Bueno, ¿querés que pase a guión o tenés algo más? No, 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 no. O sea, eso. Me gustaron los trabajos, me gustaron las personas y las emociones que mostraron, así que re bien. Todo tuyo. Bien, muy bien. Vamos a guión. A mí me parece que es una historia sobre todo necesaria. Ujú, A mí me hizo muy bien conocerla porque trata de las desventuras de una persona que pertenece a un colectivo que es muy ignorado
por mí por lo menos y por gran parte de la sociedad, me parece. Capaz que me estoy equivocando. Me parece que es muy interesante ver las pequeñas cosas que sufren día a día, más allá de las enormes injusticias de las que son víctimas y que esas por ahí sí nos llegan de una manera u otra a los que estamos afuera de este colectivo. Ujú. Y más aún en este caso, donde la persona transgénero es artista, es una muy talentosa artista, entonces ya no solo necesita comprensión y que no le rompan las bolas los retrógrados de siempre, que le sigue pasando a todos, sino que en este caso depende de tener un público que la eleve y le permita trascender y vivir de su arte. Ujú. Entonces estuvo bastante bien retratado. Lo cuesta arriba que les resulta cuando todavía no llegaron, no se establecieron, cómo son mirados por los medios y sobre todo por el público, público mi vieja, podríamos decir, público que estaba, por ejemplo, en un restaurante comiendo y aparece un grupo así, este, eh, que cuando están en sus inicios, que o sea, todavía no tiene un público que los sigue, sino que tocan para público general, por ahí les resulta chocante y ahí reciben todo la discriminación que en este caso recibía Hedwig en todo momento. Yo leí que el escritor, bueno, el escritor, actor, productor, todo, se inspiró en una niñera que tuvo él, que era transgénero y oriunda de la Berlín comunista. Ujú. Después ignoro cuánto fue real y cuánto fue escrito, obviamente, pero admiro muchísimo la sensibilidad de este escritor para conocer de costado, si querés, una historia así e involucrarse con tanta delicadeza y a la vez con tanta desfachatez, porque esta sigue siendo una historia con muchos giros bizarros que el tipo se animó a meter. Se animó a no tomarlo con pinzas, ¿se entiende? Se animó a jugar Ujú. con un tema tan sensible y creo que no perdió la delicadeza. Por eso el enfoque a mí me pareció increíble y muy difícil de lograr. Me voy un poco a lo político y bueno, sin querer entrar demasiado en el tema, me gustaría aprovechar la mención al muro de Berlín para quejarme de cómo algo tan poderoso, la caída de semejante símbolo, de alguna manera viene a legitimar todo lo que pasaba del otro lado del muro, ¿no? Del lado libre, del lado feliz. Entonces yo valoro que en esta película no fue así. No es que Hedwig salió de la Berlín comunista y su vida pasó a ser maravillosa, Ujú. sino que le siguieron sucediendo cosas horribles y le van a seguir sucediendo toda la vida en cualquier sistema porque un importante porcentaje de las personas son simplemente ignorantes y suelen ser violentos, extremistas y suelen estar muy bien o numéricamente muy representados en los medios, así Ujú. que tiende a reproducirse esto que sucede. Entonces, nada, cerrar eso, que no es que el mensaje fue andate de la Berlín comunista a Estados Unidos, que vas a ver cómo va a estar todo hermoso en tu mundo. Volviendo, dentro de todo lo malo que le fue pasando, la protagonista contó en el momento clave con una madre que sin ser demasiado demostrativa y de manera casi sorpresiva para lo que venía pasando, le dio su número y su documento, su nombre, que no es Ujú. poco, para que lo altere y se pueda escapar. A mí me pareció una escena hermosa porque no fue ni angelical, ni amorosa, ni hubo musiquita de fondo amorosa, nada. Fue dura, grave y seria. Aún con el personaje tan raro que fue el sargento Luther, que fue Ujú. su primer novio. Creo que fue una imagen, toda una escena muy bien plantada. Después, en algún momento, cuando habló de la operación, alguien dijo: tu ángel de la guardia se quedó dormido. Y fue maravillosa esa frase. Ujú. Porque ver todo lo que tienen que sufrir hasta quirúrgicamente algunas personas, solamente por percibirse de una manera que no cuadra con cómo el resto los queremos ver. Ujú. De nuevo me parece que estuvo hiper bien retratado, sin estar yo capacitado, es lo que te decía hoy, para decir si está bien o no retratado. Por eso me gustaría conocer opiniones ajenas. Me gustó mucho cómo compusieron el personaje de Hedwig, porque no la hicieron perfecta. No, la hicieron con algunas maldades, con resentimiento, justificado, pero violento. Era agresiva de manera muy bizarra con sus propios músicos que le tenían que pedir permiso hasta para ir al baño. No fue la típica película donde la protagonista es una hermosa persona en todo momento, la víctima. Bueno, no fue la típica película nunca, esta. A Ujú. mí particularmente me encantaron los momentos de dulzura. Me parece que fue una historia muy, pero muy tierna y ella necesitaba mucho esa ternura Ujú. porque le faltó toda la vida, desde una madre y todas las personas que lo fueron tratando, siempre tuvo que ser muy fuerte, pero la dulzura nunca estuvo entre sus opciones.
y me parece que esto estuvo muy bien mostrado. Por último, me encantó el final, donde es ella la que le permite volar a su guitarrista, con la que se venía construyendo algo a lo largo de toda la serie, a lo largo de toda la historia. Yo tenía miedo de que ella termine siendo feliz con este chico Gnosis, con Tommy Gnosis, que bueno, que la reconocía y ella eran todos felices, final feliz, etc. No, Gnosis siguió siendo un boludo, un imbécil, y fue ella la que le dio alas a otra persona que estaba en su situación. Como de nuevo volver a lo del colectivo. Y es el colectivo el que te va a acoger y el que te va a ayudar a soltarte y a liberarte. Me parece bastante poderoso eso. Ujú. Y bueno, para cerrar, yo en algún momento te había recomendado un par de stand-ups de Hannah Gadsby Sí, y, recuerdo. y- y hay mucho de lo que ella cuenta en esta película, así que no sé si vos al final los viste o no, pero si alguien No escucha esto completos, pero sí. en... ¿Cómo? No completos, pero sí. Bien, si alguien escucha esto y le interesa la trama, le recomiendo fuertemente los stand-ups de Hannah Gadsby. Sin ser de la trama trans-cis, ella es una chica lesbiana, pero bueno, todo lo que sufre una chica lesbiana desde su niñez, en este caso en Australia, pero bueno, no me quiero ir ahí, así que termino acá mi guión. Perfecto, bueno. em, Se me hizo súper interesante la película, ¿no? Todas las cosas de las que habla, todas las cosas que muestra, ¿no? Cómo va contando esta historia, este, cómo vive todas estas cosas, ¿no? Nuestra protagonista y toda su experiencia cruenta. Y sí tengo que mencionar, ¿no? Que me parece que a ver, a lo que definitivamente pasa mucho en esta película es, digamos, las historias, ¿no? O sea, el abuso constante que sufre Hedwig. Y que también después ella no va a terminar replicando en otras personas. Porque bueno, eso es básicamente así es como vi yo la relación que tuvo con Luther, con este soldado americano, norteamericano, que fue una persona que básicamente la usó y la reemplazó en cuanto encontró a otra persona que le interesase, que fuese joven, básicamente. Que agarre y le dice que para que se puedan mudar, o sea, porque un poco también es que la experiencia de Hedwig es que eh, en un principio cuando ella todavía estaba experimentando con su orientación sexual o más bien empezando a expresarla y demás, no, la relación con esta persona lleva a que le diga de que se haga la operación de confirmación de género. Ese es el nombre que se le da ahora, si no me estoy equivocando. Bien. Em, entonces, digamos, es también no la presión que existe hacia ella, ¿no? Para cumplir este rol de mujer, ¿no? O sea, es un poco bastante, o bueno, sí, es compleja la historia, la historia de ella y cómo se relaciona con este chabón que después le deja en banda, la madre que es siempre bastante fría, no le muestra cariño y que sin embargo cuando de repente existe la posibilidad no, de que Hedwig se vaya además está al toque de acuerdo. Em, y nada, o sea, es una serie de experiencias recontra fuertes para que viva una persona. Este, y que son, obviamente, hacen una historia súper fuerte, interesante, con un montón de cosas para decir, un montón de cosas para expresar. Eh, y también Hedwig, vos me decís, no, Xis es un boludo y demás, es un boludo, pero también es un adolescente. Así que no lo puedes juzgar como una persona adulta con más de 10 años, como le es Hedwig, que es un momento complicado de la película. Es Sí, una... bueno, eso también lo decía que no le hicieron solemne. Ujú. La hicieron con todos los defectos y errores que puede tener cualquier ser humano. Eso me gustó. No la hicieron víctima. No, O sea, sí, la definitivamente no. hicieron víctima, por supuesto, pero también la hicieron victimaria de otras cosas, con su relación con el otro tipo, perdón, con el guitarrista, que nunca supe el nombre. Este, bueno, sus distintas relaciones también ella tenía cosas de victimaria, si bien ella era la gran víctima del sistema, eso.
nadie lo niega, Sí, o sea, pero porque digamos que vos pertenezcas a un colectivo, ¿no? O hayas sufrido violencia y abusos no significa que no puedas ejercer violencia sobre otras personas, ¿no? Eh, entonces es eso, o sea, pero no siempre está retratado eso. no, No obviamente, siempre se no. animan. Cuando toman tu historia, la toman con pinzas, es lo que decía yo hoy. No siempre se animan a mostrarte también a No, vos obvio, como... porque también, digamos, hay una corriente de pensamiento en el que, digamos, una persona, como te decía, una persona por pertenecer a un colectivo es eh, intachable y, y no es para nada así, de hecho. Sí, O sea, bueno, pero por cada... este mismo miedo, perdón que te Sí, interrumpa, por este mismo miedo que tienen muchas veces los guionistas y esta solemnidad, cuando alguien encuentra una feminista que, o una chica, sin ser feminista, que, que se equivoca o que hace algo mal, dice, ven, esto pasa con las feministas. No, no tiene por qué representar a todo su colectivo. Es una persona que se puede equivocar sin estar embanderada en sus colectivos. Sigue siendo un ser humano ujú, proclive a todo tipo de errores. sí. Y bueno, o sea, em, eso, o sea, la película representa toda la historia de Hedwig de una manera súper interesante. No estoy seguro si su relación con Noxys lo representa de la mejor manera, y de todas maneras, eh, porque de nuevo me parece como que se ignora un poco el hecho de que él sea un adolescente, ¿no? Como que se lo pone como muy responsable emocional, pero no es una persona que pueda ser responsable emocional porque también, digamos, por las relaciones que tuvo con ella y también lo que significa pasar a formar parte de, digamos, del estrellato y demás. Bueno, o sea, eso, sencillamente. Fuera de todo esto, también hay un momento en la película que a mí me daba una sensación como que, si bien todo el resto de la película lo representa así, por un momento me dio a pensar como que Noxys realmente no estaba o que su reencuentro no había pasado, que había algo más ahí. Porque hay un momento, viste, en las canciones y en la película y demás, que en un momento se reencuentran y están cantando y demás, y vas a saber a Hedwig como él, ¿no? Con el Sí, maquillaje que él usaba y demás, entonces por ahí también hubo algo ahí. algo de Eh, fantasía. sí, o sea, me parece Sí, que sí. también puede haber habido algo ahí o que se presta a Sí, esta también la forma representación. en la que él la encuentra a ella, que ella vuelve a prostituirse y ahí aparece la limusina de Gnosis. Ujú, Es toda una parte medio surrealista también, es sí, cierto. este, qué sé yo, nada, como un comentario sobre lo que es la trama. Fuera de eso, no, toda la experiencia me parece súper interesante, con un montón de fuerza. De nuevo, con una relación problemática en el medio y todo esto, pero no, esto no quiere decir todo sobre Hedwig, pero sí digamos otra parte más de su historia, otra parte más de la vida de ella. Eh, Realmente la historia en ese aspecto es algo que me tiene un poco conflictuado, pero de todas maneras disfruté muchísimo la película. Así que eso. ¿Quieres darle alguna Sí, hace conclusión? muy bien en resaltarlo porque a mí se me había escapado definitivamente esa problematización. Claro, Eh, porque sí, o sea, yo no sé si es adrede o no una película, ese es que aspecto. es una película que hace ruido. No, ahora que lo decís no me genera, no me espanta que lo hayan hecho porque es una película que definitivamente viene a hacer ruido y a problematizar todo lo que puede. Ujú, Así que, bueno, ¿le querés dar un puntaje? Yo le voy a dar un 8.8. ujú. Yo le voy a dar un 8.4. Mira, el mío va a ser más alto, pero definitivamente hay varios puntos que es cierto que son dificultosos para ser buenos. Sí, o sea, qué sé yo, no porque esté mal, digamos, contar esa historia o demás, sino que simplemente no estoy seguro si había algo más ahí que quería hacer la película, simplemente lo tomaron como, digamos, un desarrollo natural o algo que hay para pasar y demás, y entonces me parece que por ahí como que la historia termina siendo injusta o
eh, como que agarra y le pone demasiado peso emocional a lo que realmente es una adolescente. Entonces no, como que se están mandando una cagada la historia y como que está fallando, ¿no? Equivocándose. eh, Porque obviamente todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista, ¿no? De los protagonistas adultos. Entonces, no tenés todo. Eso es importante, el punto de vista que tienen toda esta situación. Eso es lo que a Sí, mí me sí. genera el problema, ¿no? Bueno, nada, eso. Una película súper interesante, ¿no? Con una historia que no se suele ver. Así que, Aclaremos que vos podés ser un adolescente y no ser un hijo de puta. Más allá de que sí, entiendo a dónde vas, que no, que le ponen demasiada carga a un chico, pero sí, como demasiado peso a la autonomía que tuvo en la relación. entiendo. Sí, siendo que estaba con una persona más grande que él. Ujú. Sí, sí. Nada, bueno, eso. Bien, Eh, entonces terminamos con Hedwig and the Angry Inch. Punto.